La reflexión en los primeros siglos de la Iglesia cristiana sobre el Espíritu Santo será tardía, pero necesaria. Como sabemos, los primeros pasos del desarrollo dogmático se dieron en torno a la cuestión trinitaria. Más tarde, después de que el Concilio de Nicea, sobre todo, decretara la igualdad entre el Padre y el Hijo, una incipiente reflexión sobre la persona de Cristo pasaría a tener un papel preponderante, ¿no? ¿En qué sentido Cristo es hombre? ¿En qué sentido Cristo es Dios? ¿Cómo se relacionan esas dos naturalezas? Y a partir de ahí surgiría la pregunta sobre el Espíritu Santo. También, como en el caso de la cristología, sería una pregunta que llevaba tiempo latente, pero sería solo en esta época en la que llegaría a tener un papel primordial. El punto de partida en esta reflexión sobre quién es el Espíritu Santo serán las doxologías en las oraciones de la primera comunidad cristiana, ya presentes en varios lugares del Nuevo Testamento, ¿no? Los cristianos oraban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia cristiana nunca dudó de que la presencia del Espíritu Santo y por tanto su existencia y su fuerza dentro de la comunidad había estado siempre presente. Y eso se ve muy claramente en su acción en el Nuevo Testamento. No hay ninguna duda de su presencia y de su fuerza. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su relación con las otras personas de la Trinidad? ¿Y cuál es su fuerza y cuál es su función? Esas serán las preguntas que la neumatología de los Santos Padres tendrán que responder. Podemos catalogar y ordenar en tres los puntos principales que dan pie a la reflexión neumatológica en los primeros siglos del cristianismo. La primera es la cuestión bíblica. En base a los datos que tenemos en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿cuál es el punto de partida para una reflexión neumatológica? El segundo punto será la importancia de la interconexión entre la neumatología y todo el desarrollo dogmático precedente, contemporáneo y posterior a esta reflexión. Y el tercer punto es la neumatología como criterio de verificación de la teología patrística. Vamos a intentar explicar brevemente el primer punto. La cuestión bíblica. Como sabemos, la teología de los primeros padres es prácticamente una teología bíblica. Y el dato bíblico como base teológica es fundamental. Y es, a menudo, el único. El primer problema, por tanto, son las acepciones bíblicas que encontramos del Espíritu Santo. En concreto encontramos tres acepciones. Una como atributo divino, como elemento de la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu. El segundo es el Espíritu Santo como el Espíritu del Hijo, como el Espíritu de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Cristo. Y una tercera acepción es la del Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. Aquí de nuevo nos encontramos con el fuerte límite del lenguaje. Por una parte encontramos que tanto en hebreo como en griego la palabra espíritu puede significar muchas cosas.
desde una acepción de lo más tierra a tierra, el espíritu como soplo, el ruaj, el pneuma en hebreo y el pneuma en griego, hasta cada una de esas tres acepciones que hemos dicho. El problema no es que el Espíritu Santo sea tres cosas diferentes en la Biblia. El Espíritu Santo es siempre la tercera persona de la Santísima Trinidad. El problema es que encontramos los mismos términos, los mismos vocablos para expresar tres conceptos diferentes. Será tarea de la teología patrística, también de la teología posterior, el poder llenar de conceptos, ¿no? Llenar de contenidos y diferenciar esas tres acepciones del Espíritu en la Sagrada Escritura. Si eso no se arregla, la confusión en la teología hubiera sido terrible. Por otra parte, la cuestión de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No hay un desarrollo claro en el Antiguo Testamento sobre la persona del Espíritu Santo, porque no era considerado como una persona divina en una religión absolutamente monoteísta como es el judaísmo. Pasando al siguiente punto, la interconexión con el desarrollo dogmático precedente, diremos que aquí es donde se ve la importancia de la reflexión neumatológica. Lo que podría parecer una cuestión menor, la verdad es que implica todas las dimensiones del pensamiento teológico de esa época. La cuestión es encontrar un desarrollo dogmático de la neumatología en consonancia con el camino precedente hecho en la teología patrística. ¿Cómo explicar que son que son tres personas y no dos? La tríada divina. Aquí vemos la importancia de la teología trinitaria para ello. ¿Cómo explicar que no es solo el Espíritu del Hijo, no es solo una dimensión de Cristo, ¿no? Aquí vemos la importancia en la cristología de una neumatología equilibrada y en armonía con el pensamiento precedente y contemporáneo en ese tiempo. ¿Cómo explicar su igualdad con las otras dos personas de la Trinidad, y que eso no merma nada de la persona de Cristo y no merma nada de la persona del Padre, ¿no? Aquí vemos de nuevo sus implicaciones cristológicas y trinitarias. Por otra parte, la misión del Espíritu Santo está clara en la iglesia primera, la iglesia neotestamentaria, la iglesia apostólica. Pero termina su misión en el Nuevo Testamento o sigue iluminando a la iglesia hasta ahora. Aquí vemos la importancia de la dimensión eclesiológica de la reflexión sobre el Espíritu Santo. Y el tercer punto, la neumatología como criterio de verificación para la teología patrística. Podemos concluir diciendo que la cuestión neumatológica será la piedra de toque para la teología cristiana de los primeros siglos, la prueba de fuego para la coherencia del edificio lógico de la teología cristiana y su punto de partida. ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo actúa? Esa pregunta sigue siendo tan actual hoy como entonces. En un mundo de fuertes cambios como el nuestro, el Espíritu Santo sigue buscando nuevos caminos para guiar a su pueblo. Conocer el camino abierto por los santos padres nos ayudará a mejor comprender cómo el Espíritu Santo sigue actuando en su iglesia como Señor y Dador de vida.